1973. El regimiento blindado número 2 ha sido reducido. Los tanques vuelven a los cuarteles. Las calles se aquietan, pero Chile no ha recuperado la calma, porque la rebelión terminó. La conspiración, no. Inmediatamente después de sofocar el levantamiento, el ejército enfrentó las consecuencias más peligrosas del episodio. 5 de los principales cabecillas del movimiento Patria y Libertad solicitaron asilo en la Embajada del Ecuador. Desde allí reconocieron haber promovido la sublevación. El teniente José Gasset Ojeda tomó otro camino. Se refugió en la Embajada de Paraguay. La investigación reveló un hecho decisivo. Elementos de Patria y Libertad habían sustraído ametralladoras pesadas y munición desde los almacenes del cuartel Santa Rosa. Lo hicieron con la complicidad directa de Gasset. El general Carlos Prats González reaccionó con dureza, exigió la devolución inmediata de aquellas armas que calificó como peligrosas para la estabilidad del país. Durante el mes de julio de 1973 las Fuerzas Armadas pasaron de la expectativa a la acción directa en las calles y centros de trabajo bajo el amparo de la Ley de Control de Armas. El 7 de julio fue el primer golpe de efecto y ocurrió en el cementerio metropolitano. La prensa cubrió el allanamiento de nichos vacíos en busca de arsenales. Aunque los hallazgos fueron cuestionados, el mensaje fue claro: ningún lugar, ni siquiera el descanso final, estaba fuera del alcance militar. Luego, entre el 8 y 19 de julio, los controles se trasladaron a los centros industriales, no la fábrica Neumáticos Coro y el cordón industrial Cerrillos. Los reportes hablaban de la incautación de escudos y bombas Molotov, presentados como pruebas de la milicia popular. Días después, el 19 de julio, la Escuela de Infantería de San Bernardo movilizó a cientos de efectivos para tomar la maestranza de ferrocarriles. El objetivo era claro: neutralizar la capacidad logística obrera, argumentando que las herramientas se usaban para fabricar armas hechizas. Simultáneamente, 11 de julio, unidades militares allanaron sedes políticas del Partido Socialista y la Unidad Popular. Buscaban armamento e inteligencia sobre las redes civiles, un trabajo coordinado en parte por el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea. La Armada, por su parte, efectuó el control de los puertos, utilizando parte de sus efectivos. En 1973, Miguel Enríquez Espinosa contaba con 29 años. Desde 1967 ejercía como secretario general del Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Su trayectoria familiar no respondía a un contexto marginal. Su padre, Edgardo Enríquez Froden, había trabajado durante 25 años como oficial de sanidad en la Armada y en ese periodo ocupaba el cargo de ministro de Educación. Miguel Enríquez cursó estudios de medicina, inició su militancia en la Federación Juvenil Socialista, de la cual posteriormente se distanció para fundar el Grupo Marxista Revolucionario y más adelante el Movimiento Socialista Revolucionario. Influenciado profundamente por la Revolución Cubana y el marxismo, consolidó una perspectiva ideológica definida. En agosto de 1965 participó en la fundación del MIR e impulsó ese mismo año su tesis político-militar orientada a la conquista del poder por la vía insurreccional, la cual fue aceptada por la organización. Al año siguiente realizó un viaje a China, lo que reafirmó su compromiso doctrinario. Proclamemos desde aquí a todo Chile, a América y al mundo: no estamos asistiendo al crepúsculo de una revolución, sino que el largo y difícil camino del amanecer de la revolución obrera y campesina recién comienza. Compañeros, pasemos a la ofensiva, reagrupémonos al interior del pueblo, al interior de la izquierda y al interior de los trabajadores. Unamos a los revolucionarios, reagrupémonos para los combates decisivos que se avecinan. Digamos a los imperialistas, a Jarpa y a Frey, a los reformistas y a los vacilantes:
que no estamos asistiendo al fracaso del socialismo, que estamos sufriendo el fracaso del reformismo. Según la visión del movimiento de izquierda revolucionaria, las reformas emprendidas no alcanzaron los resultados esperados y consideraban que únicamente una guerra popular podría superar la dominación burguesa. Desde su perspectiva, las Fuerzas Armadas chilenas desempeñaban un rol activo en el contexto político, al actuar como árbitro armado que regulaba el alcance del reformismo representado por la Unidad Popular. En julio de 1973, Miguel Enríquez realizó un llamado público a la revolución armada y a la contraofensiva revolucionaria. Sostenía que, ante la posibilidad de que la contrarrevolución se manifestara mediante un golpe militar, tanto trabajadores como revolucionarios tendrían derecho legítimo a organizar un ejército propio, denominado Ejército del Pueblo. La clase obrera y el pueblo, atrincherados en los fundos y fábricas, enfrentan a sus enemigos de clase que les La estrategia planteada consistía en impedir cualquier avance hacia la institucionalización de un nuevo estado de corte dictatorial, mediante la combinación de acciones clandestinas con formas de lucha abierta. Este es un acto de preparación para los próximos enfrentamientos. Este es un acto de combate. Este es un llamado a la clase obrera y al pueblo a reafirmar su posición combativa y a reemprender con más fuerza que nunca la lucha sin cuartel. Entre las acciones consideradas estaban los asaltos bancarios, actos de violencia política y expropiaciones, todas ellas concebidas como mecanismos de apoyo al levantamiento popular de masas. Del país se oye un solo grito que resuena en las fábricas, fundos, poblaciones y liceos, en los cuarteles del pueblo, el llamado a crear, fortalecer y multiplicar el poder popular, el poder de los comandos comunales, el poder de los obreros y los campesinos, el poder de la revolución. La clase obrera y el pueblo están en disposición de combate, están decididos a defender sus conquistas y están más decididos hoy que nunca a conquistar su futuro. Compañeros, el pueblo debe prepararse para resistir, debe prepararse para luchar, debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza. El movimiento de izquierda revolucionaria manifestó una oposición firme a la política de neutralidad sostenida por el alto mando militar. Expresó su desacuerdo con la participación del general Prats en el gabinete del presidente Allende, ya que ofrecía garantías a los sectores burgueses y representaba un enfoque reformista conservador. La tregua política era interpretada un acto de rendición. Simultáneamente, se constató la infiltración de militantes del MIR en el ejército. Después del tanquetazo en junio de 1973, Miguel Enríquez estableció contacto directo con el general Prats para informarle sobre intentos de oficiales de la Escuela de Caballería de persuadir a suboficiales para apoyar al Regimiento Blindado II. No obstante, en sus reflexiones personales, Carlos Prats caracterizó a Enríquez como un líder honesto, aunque equivocado en sus planteamientos, descartando actitudes oportunistas en su accionar. El país vivía una situación crítica parecida a una olla a presión. Después del tanquetazo, un grupo compuesto por generales y almirantes decidió que solo una apertura política inmediata podría solucionar la crisis. Este conjunto de oficiales fue bautizado como el Grupo de los 15, formado por 5 representantes de cada rama militar. Entre los miembros del ejército estaban Augusto Pinochet, Mario Sepúlveda, Óscar Bonilla, Sergio Nuño y Sergio Arellano Stark. De la Armada participaron José Toribio Merino, Patricio Carvajal, Daniel Arellano y Ricardo León. La Fuerza Aérea estuvo representada por Gustavo Ley, Agustín Rodríguez,
Claudio Sepúlveda, Cisco Herrera. El 30 de junio de 1973 se reunieron para abordar los profundos problemas nacionales y redactaron un memorándum en el que exigían una apertura política hacia otros poderes del Estado, además de proponer un programa económico urgente. Para que las Fuerzas Armadas aceptaran formar parte del gobierno, plantearon como condición una tregua política. Estas demandas fueron presentadas confidencialmente al ministro de Defensa y al presidente de la República. La participación militar en el gabinete no tenía sentido. Por esta razón, el gabinete cívico-militar que se había propuesto en julio de 1973 no se llevó a cabo. Mientras tanto, la inquietud crecía en las unidades. Los oficiales observaban, comentaban y criticaban el avance de la ideología marxista-leninista, alarmados por los discursos violentistas de Miguel Enríquez y de Carlos Altamirano. La tensión era palpable y se reflejaba en los rostros de los soldados, muchos de los cuales sentían temor ante la posibilidad de un enfrentamiento directo con la población civil. Los rumores sobre inminentes acciones armadas y sabotajes circulaban de boca en boca, alimentando la incertidumbre y el nerviosismo en los cuarteles, pero se aferraban a la disciplina, a la obediencia y a la cadena de mando. Se creía que el alto mando no permitiría la destrucción del sistema democrático. El 25 de julio de 1973, 60.000 propietarios de camiones iniciaron un nuevo paro nacional. 45.000 vehículos paralizaron el país. El gobierno sostuvo que el objetivo era político: hacer fracasar el diálogo con la democracia cristiana y profundizar la crisis. El MIR decidió enfrentar el paro con armas. En la longitudinal sur, militantes lanzaron cartuchos de dinamita contra concentraciones de camiones. Se produjo una dura refriega. Varios vehículos volaron. El resto huyó. La carretera quedó despejada. El 27 de julio de 1973 fue asesinado Arturo Araya Peters, capitán de fragata y edecán naval del presidente Salvador Allende. Recibió varios disparos en el balcón de su casa, ubicada en Providencia. El general Prats consideró el acto como una deshonra para la institución. La agrupación Vanguardia Organizada del Pueblo asumió la responsabilidad del ataque, calificándolo como un ajusticiamiento revolucionario. Posteriormente, Roberto Tieme, líder de Patria y Libertad, admitió que su movimiento había ingresado ilegalmente la subametralladora Bataan argentina usada en el crimen. El caso fue entregado a la justicia naval y revisado por el Consejo Superior de Seguridad Nacional. Días antes de su fallecimiento, Araya confesó al almirante Huerta sentirse exhausto, ya que todo lo que hacía era objeto de críticas y su vida se había vuelto limitada y complicada. La guerra no se inició el 11 de septiembre. Desde julio de 1973 ya se estaba librando de forma encubierta. Chile, aunque en gran parte inconsciente de ello, ya había atravesado el punto sin retorno.